Les voy a leer dos mensajes bien en los extremos, ¿no? Por un lado, alguien dice, pero será posible, ninguno hace las cosas bien, otro más para interpelar, por favor, hashtag yo no los voté, vieron que es un hashtag que circula bastante. Bueno, y en otra línea tenés la adquisición de Vázquez del avión multipropósito con informe en contra, sin autorización de organismos consultados, sin utilidad y sin garantía. ¿Dónde estaba el diputado Núñez? Bueno. Ese avión Para costó leer 1 esas millón dos contra cosas, ¿no? 28 millones ahora. Pero en vez de un Con 1 millón negocio, contra 28. en vez de un negocio entre estados, fue un negocio Yo no entre, estoy de acuerdo entre con un que lo haya presidente y comprado. un amigo del presidente. Yo Selva, no estoy de por acuerdo favor. con que lo haya comprado. Por favor. Pero estamos por hablando de favor. 1 millón contra 28 millones en plena pandemia. 28 por 2. No entraba un tipo en una camilla para adentro, por favor. Sí, Era una vergüenza. No son comparables, sí. Las aeronaves incomparables. Eso no tiene nada que ver. Los Hércules tienen 13 horas de autonomía de vuelo, por ejemplo. Este es un avión, el multipropósito, que no, si vas a Asunción me parece que llegas con suerte. Pero digámosle a la gente, porque ojo, porque este muchacho Núñez, que es especialista en envenenar juventudes, digámosle a la gente que Perdón, ¿quién es especialista en envenenar juventudes, como feo. lo han hecho toda la vida el Partido Comunista acá en el Uruguay. Qué feo. Lo repito, lo digo y lo sostengo, y tengo pruebas. Esta boca es... Esta boca es mía. Así que este señor Núñez que le diga a la gente, porque él sabe cuáles son los informes, de la autonomía de vuelo que tienen estos aviones. Esos 35 años por delante que tienen esos aviones, que se lo diga a la gente. Y yo creo que va a pasar un papelón el día 30 de septiembre en la interpelación. Eso también digo, porque si bien es muy correcta y muy en el tono perfecto la respuesta del ministro de Defensa, perfecta. como decías tú, Selva, también me pregunto por qué no ahorrar camino. En todo caso, porque creo que por consenso y ante las informaciones volcadas, la que cabe es la pregunta de la oportunidad de la compra, ¿no? Pero no lo otro. ¿Por qué no ahorra camino el ministro? No lo sé. ¿Qué piensan? Y bueno, porque el ministro es, además de ministro, un político y además fue legislador. Claro, y sabe lo que es una interpelación y sabe las cartas que se pueden jugar en ese momento. Entonces, hace su juego también y me parece inteligente de su Pero parte. aparte tiene todo a favor en la interpelación. Hay interpelaciones que te convienen. Hay interpelaciones. Hasta ahora todas las interpelaciones que ha propuesto la oposición le han convenido al oficialismo. Van por lana y salen esquilados. Bueno, vamos a ver qué pasa con, qué pasa con lo que tiene que ver En la oportunidad de la compra. el Ministerio de Turismo. ¿no? Bueno, habrá que verlo. Habrá que verlo. Eso habrá que verlo. Pero en la oportunidad de la compra. ¿Y cuándo es la oportunidad de la compra? Porque no hay que olvidarse que el ejército... Hay pandemia, no es una pregunta caprichosa. Está bien, pero a ver, los Hércules, según lo que dijo el ministro, cuando se compraron, eran necesarios porque no teníamos ese tipo de aeronaves para los la traslados a matemática que planteaba allá, Cupo también, llevar ¿no? para aquí, para allá las cosas. Son necesarias, porque con el criterio ese de la oportunidad de la compra, entonces no hacemos nada, apagamos las luces del Palacio Legislativo, no gastamos más nada, guardamos la plata y vemos qué pasa. Hay ciertas cosas que son necesarias. Estamos hablando de un año de pandemia. No me vengan con el verso ese de la pandemia, porque a la oposición le conviene la pandemia por un lado y después no le conviene para el otro. No me venga con eso, no me venga con eso. Para no todos. me venga con eso. Y Aparte, con la Selva. realidad, que no la podés negar tú, de 100.000 pobres más en el Uruguay, claro, que la situación... Que el 1 de marzo vinieron los 100.000 pobres. Bueno, Cayeron para el 1 de marzo. Pablo, a ver, hay cosas si no que lo son querés datos admitir, de la es otro realidad. problema. Si tú vas a hablar Ese cuento de los una 100.000 manera pobres, la oportunidad poco de gasto. argumentativa y simplemente tirar datos y tirar información como él que habla de que el tiro Partido datos, digo una Comunista realidad. envenena a los jóvenes, Pero disculpame, vos decís que- vos eso decís- es un insulto que vos decís es que- gratuito. No es insulto. Porque hay gente No que es ha insulto, lo sostengo participado. con información. Y bueno, vos Lo tenés sostengo con información. Yo información. también tengo información de ¿De qué jóvenes nada? envenenados por otros partidos. Vos decís que Bueno, Plurino Pero es no, oportunidad. pero no por Sostenelo eso, sostenelo no por con eso pruebas. acuso. No, Yo lo sostengo con pruebas. no, yo no soy de ese tipo de persona. Yo lo No sostengo soy de con los que pruebas. larga el viento acusaciones así en falsete y me quedo tranquilo. ¿qué falsete? Me parece una falta de, digamos, de irresponsabilidad para una persona como tú. Que ¿Querés un perteneces a dato partido. concreto? ¿Querés un dato concreto? No, disculpame. Agosto del año pasado, cuando se estaban comprando los aviones, lo vamos a hablar en el segundo tema. El Estado uruguayo debía 46 millones de dólares por el Antel Arena. ¿Pero Por el qué estás sobrecosto del hablando? Antel Estamos Arena. hablando de otro Así que tema me estás ahora. hablando de No aviones me saltes, que hay que no me saltes no del te tema, salto. no me Pero saltes ya que de un te tema preocupan para los otro. millones de dólares en pandemia, Parece preocupate que no por tenés eso. memoria, lo que Preocupate decís. por eso, por los 46 millones de No, yo dólares me que preocupo- debimos por un estadio yo donde me hubo un preocupo sobreprecio. de los dineros Bien. públicos. Pero estamos hablando de que en momentos de pandemia, donde efectivamente se cerraron las canillas para muchas cosas que se necesitaban,
se entregaron 22 millones de dólares porque era el anticipo. Era más. De euros, perdón. Más el plata, anticipo sí. eran 44 millones de euros los dos aviones. Se tenían que entregar 11 millones, 22 cada, ¿no? de cada uno. 11 millones de euros como anticipo para esto. Y repito algo que tú te equivocaste. Sí. En el año 2023, dicho por ellos, no por mí, porque yo no sé nada de esto, no me equivoqué. Estos aviones necesitan tener un ajuste cada uno de 2 millones de dólares en el año 2023, o sea, pasado mañana, 2 millones de dólares, son 4 millones porque son 2 aviones. Te vas a equivocar de vuelta, otra vez vas a quedar afuera del tarro. Son 4 millones de dólares que se van a necesitar para ponerlos nuevamente, para hacer los controles necesarios en el exterior. Te vas a equivocar de vuelta. La diferencia está en la frecuencia de los mantenimientos. ¿Tan necesario era gastar ese dinero ahora? A ver, pará. La frecuencia de los mantenimientos. Eran tan viejos los otros que esos 9 millones de dólares vos lo vas a tener que hacer en menos tiempo cada vez. Entonces, en 10 años vas a tener que hacer mayor cantidad de mantenimientos y te va a costar 3 veces más caro. Eso es lo que evitó el ministro de Defensa. Lo que está evitando el ministro de Defensa Nacional es eso. Pero no digas que me equivoqué porque lo que estoy diciendo es real. No es que Silva dijera algo que no era real, simplemente que no estaba haciendo el cálculo final. Exacto. No, ese cálculo que le hace es estimativo de que va a tener mayor cantidad de... Está en el informe. No me el informe. No, lo acaba de decir hay una realidad. Fíjate. Volvemos al tema de la oportunidad de la compra que sigue siendo pertinente y es parte de lo que está manejando la oposición y yo insisto que también es el único tema. Los Hércules que estaban acá en Uruguay, había uno que ya no estaba operativo, estaba desguazado y sus partes de ese C-130 se utilizaban para reparar al C-130 que sí estaba operativo y de hecho fue el avión que ha trasladado en todas las campañas a la Antártida, por ejemplo, que ha realizado vuelos dentro de la región, que ha llevado ayuda humanitaria. Y también es cierto que al tener un avión totalmente desguazado, ese avión ya no valía nada y se mantenía el otro con los repuestos del viejo. De esta manera se actualiza el capital, se renueva la flota con más... Es como cuando cambias el auto, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que este es un estado pobre, que tiene una flota pobre, como todos los estados de Sudamérica o de Latinoamérica. Pero aún así es una gran oportunidad de ampliar la flota de esta manera a un precio muy accesible. E insisto, de nuevo está la oportunidad de la compra. Porque vos ahí podés poner, bueno, estamos discutiendo ahora si pasar recursos de colonización para asentamientos, y la discusión de 40 millones de dólares, y decir, bueno, capaz que esa plata se podía haber puesto ahí. Todo eso es discutible, es atendible y creo que al lugar también por parte de la oposición y por quienes deben responder. ¿Cuánto sale un avión nuevo? ¿Cuánto sale un Hércules de esas mismas características aproximadamente puede andar alrededor de los 38 millones de dólares. La oferta estaba en 38 millones. Uno solo. La oportunidad de la compra para el Frente Amplio con todo lo que sea con el ejército siempre es cuestionable. ¿Cuándo va a ser la oportunidad de la compra? Estuvieron 10 años desmantelando al ejército. Un solo dólar le aumentaron el presupuesto al Ejército Nacional durante 10 años. Eso no es cierto. ¿Ah, no es cierto? No. ¿Ah, no? ¿Ah, no? Anda, mira las últimas rendiciones de cuentas de tu todo gobierno, entonces. Entonces, pero cuando se gasta 3 pesos en el ejército, es tremendo, se desgarran las vestiduras. No leen ni siquiera los informes de la página web para criticar algo que no pueden criticar. No me digas cosas. Esto es un tema ideológico. Por favor. No debería tener gasto y no debería existir. Mirá, bueno, pero eso es otro debate. Eso es otro debate. Que un país como el nuestro, todo lo que invierta en seguridad de su frontera está bien, pero después tratar de competir y tratar de equiparse al mejor nivel para hacer una guerra con nos hacen bolsa, no tiene sentido. Bueno, el tipo de compras que se están haciendo no pareciera que van en la línea de la compra. Pero no es para competir. El Ejército Nacional colabora con inundaciones, colabora con... De todas maneras se va a llevar adelante esta interpelación y veremos finalmente cómo queda parado cada quien, ¿no? Después de esta instancia. Como decíamos al principio, de un lado y del otro. Por su parte, salió el informe de la JUTEP que cuestiona duramente, aunque para nadie resultó novedoso.